La Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Recordemos que se entiende por antigüedad al periodo comprendido desde el establecimiento de las primeras civilizaciones humanas y el apogeo de los grandes imperios del pasado como Egipto, China, Babilonia, Persia, Grecia y Roma entre muchos otros, y es importante comprender que en todas esas naciones referirse a gobierno, religión y cultura significaba hablar de la misma cosa. Sobre todo el idioma y la religión eran sus principales características. Algunas naciones veneraban fuerzas de la naturaleza, otras eran politeístas, es decir, que adoraban múltiples dioses, y otras eran monoteístas porque adoraban solo a un dios. Estas diferencias de opinión fueron y de hecho siguen siendo la causa más habitual de guerras y conflictos entre las naciones hasta nuestros días, y tienen tal repercusión social que es por ello que la cuenta de los años se realiza a partir del nacimiento de Jesús de Nazaret, denominado el Cristo. La Edad Media. Para su estudio, se dice que la antigüedad terminó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Pero cabe la aclaración que desde el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano había sido dividido en dos partes, una occidental con capital en Roma y una oriental con capital en Bizancio. Aclarado esto, digamos que solo fue la parte occidental del Imperio Romano la que sufrió la invasión de civilizaciones equivocadamente denominadas bárbaras, con la complicidad de distintas revueltas civiles que padecía esa nación desde varias décadas atrás. El ocaso de ese imperio tuvo un importante impacto en aquellos tiempos, porque era la nación económica, política y socialmente más poderosa, que además había impuesto su ideología y religión monoteísta, el cristianismo, a los pueblos dominados, por lo cual, muchos de los liberados procuraron regresar a sus antiguas tradiciones y hubo un auge de las ideologías no cristianas. Es por ello que diversos intelectuales han denominado los siguientes 10 siglos como oscurantismo, medioevo o Edad Media. Si bien, este hecho sí es una catástrofe desde el punto de vista de las naciones occidentales y significó un largo periodo de reacomodo mundial, en el que las distintas civilizaciones protagonizaron guerras despiadadas por el control de los territorios y recursos naturales, poniendo como pretexto la defensa de sus culturas, idiomas y religiones, también representa un largo periodo de aprendizaje y mezclas de creencias, conocimientos y tradiciones. La cultura musical, literaria y visual del mundo consiguió innumerables influencias de ritos paganos y cristianos de diversas variantes, con lo cual se produjo un entorno cultural en adaptación constante. El Renacimiento. Igual que en el caso anterior, por su innegable importancia en el mundo de su tiempo, la caída del Imperio Romano de Oriente, en poder de los turcos en el año 1453, es considerado como el final de los conflictos medievales, en el que la dominación musulmana en Europa estaba siendo desalojada sustituyéndose por el cristianismo católico, y cada nación europea había conseguido más o menos unificar a sus habitantes en torno a una religión e idioma común, conformando en su mayoría la división política de la actualidad. Otro importante hecho que marcó un antes y después en la historia de la humanidad ocurrió cuando los reinos de Iberia o Hispania, recientemente unificados con el idioma castellano y el catolicismo, conformaron España, y severamente amenazados por sus vecinos se aventuraron a atravesar el gran océano, con la esperanza de comerciar con los orientales, sin atravesar territorios musulmanes, pero en el intento encontraron un continente inmenso y abundante en riquezas naturales, con lo cual estos pequeños reinos se convirtieron durante 3 siglos en la nación más rica e influyente del mundo. Y a pesar de la dominación española y de otras naciones, las culturas americanas hemos conseguido un papel cada vez más relevante en la conformación del mundo actual. Durante la Edad Media y el Renacimiento, con la reincorporación de ideologías cristianas en Europa, se dio un resurgimiento masivo de ideologías, tecnologías y creencias que parecían olvidadas. Es por ello que se ha llamado a este periodo Renacimiento. Analizar a detalle los importantes cambios que se dieron en estos siglos es tema de historiadores y especialistas. Aquí solo mencionaremos que para el arte representa el regreso a la representación figurativa hiperrealista, en oposición de la síntesis y distintos abstraccionismos típicos de las culturas no occidentales.
el desarrollo de las perspectivas en vez de la representación lateral o frontal, el perfeccionamiento de herramientas y materiales, procesos de fundición y técnicas de copiado. Los artistas se consolidan como importantes intelectuales que reunían en un solo individuo la inteligencia del filósofo, el político, el ingeniero, el músico, el escultor y el pintor. Surge el término de genio para definir a estos individuos notables. El arte retoma su papel preponderante en la construcción de las sociedades, pero ahora desde una visión más humanista, que comprende al ser humano como ejemplo de perfección y medida de todas las cosas.